¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo le va? Estamos pensando y orando para ver cómo llegamos con el Evangelio a tantas personas que en estos momentos están impedidas de reunirse en un lugar. Nosotros no podemos estar haciendo reuniones en la iglesia porque no podemos juntar gente por el tema de la cuarentena. Y entonces vemos que estos medios tecnológicos nos pueden estar ayudando porque también son de Dios, evidentemente, como para que podamos hacer la obra de Dios. Quiero compartirles un versículo que nos va a estar ayudando a entender la importancia de comunicar el Evangelio de Dios, ¿no? Dice así el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No podemos hacer reuniones multitudinarias, traer un evangelista y que nos predique el evangelio y invitar personas, como estábamos acostumbrados a hacer, para que vengan a escuchar la palabra. Y ahora está esta necesidad de que cada uno de nosotros comunique el evangelio, especialmente a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Recordamos que cuando el Señor sanaba a una persona y esa persona quería seguirlo a Él le decía: no, anda a los tuyos y contales lo que Dios hizo con vos. ¿Sí? Me acuerdo del leproso, bueno, cuántas personas que tuvieron este encuentro con Él, tuvieron ese encuentro con el poder de Dios, con el amor de Dios. En vez de seguirlo a Él, el Señor le dijo: no, anda a los tuyos y anunciarles el Evangelio. Quisiéramos invitarlos, y esto es un pensamiento de parte de los ancianos de la iglesia, a que cada uno de ustedes que sienta hacerlo pueda en un video contar su testimonio. Decir a las personas, tiene que ser 2 o 3 minutos para que no sea tan pesado y lo podamos propagar a través de las redes, ¿no es cierto? Contar su testimonio, cómo fue que recibió a Cristo, hablar del Evangelio. Pueden hacerlo hermanas y hermanos, ¿no es cierto? Porque contar el testimonio todo lo podemos hacer, contar el Evangelio lo podemos hacer, decirle a otros qué fue lo que entendimos. Dice la palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la palabra poder es dinamos, aquí en este versículo, es dinamos de Dios. ¿De dónde viene la palabra dinamita? Entonces yo busqué cómo está compuesta la dinamita, ¿sí? Como para que pueda llegar a explotar. La dinamita es un explosivo muy potente compuesto por nitroglicerina, una sustancia explosiva líquida a temperatura ambiente muy inestable, que al ser absorbido por un medio sólido, inicialmente diatomina, roca formada por caparazones silíceas de diatomeas, se convierte en un explosivo más estable. La dinamita, para que pueda llegar a explotar, tiene que estar compuesta por estas cosas. Si le sacamos alguno de estos ingredientes, ya no es dinamita, ya no explota, ¿sí? Si le sacamos, por ejemplo, la nitroglicerina, ya no explota. Si al Evangelio le sacamos cosas o le agregamos cosas, ya no explota. Pero ¿qué hace la persona que va a utilizar la dinamita y quiere abrir, por ejemplo, un camino en una montaña? Si él se pone con un pico y una pala para hacer ese trabajo, capaz que no termina en toda su vida. Pero si pone dinamita, la deja allí, se retira y la hace explotar, la dinamita hace su trabajo sola, ¿sí? Y abre los caminos, abre los corazones. Y estamos hablando del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es poder de Dios, es dinamita de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Si podemos colocar el Evangelio en la temperatura adecuada, salvando las distancias de la comparación, con los ingredientes adecuados, el Evangelio actúa solo, explota, transforma las vidas, hace entender el amor de Dios, hace entender el juicio de Dios sobre el pecado, hace entender el camino de Dios para ser salvo, que es el Señor Jesucristo. Transforma a las personas, pero tenemos que colocar el Evangelio. Así que les invitamos, hermanos y hermanas, cuente su testimonio en un video. Los vamos a estar mirando a ver cómo hacemos para extenderlos por las redes. Desde ya estamos utilizando las redes de la iglesia y les pedimos un favor, una ayuda. Hay muchos hermanos que no están todavía puestos en las redes, tanto de Oremos como de la articulación redes. Entonces, si ustedes pueden comentar, yo soy uno de los administradores, por lo menos de articulación,
así los agregamos y podemos estar comunicados con algunos hermanos que todavía no lo están porque no están agregados en esa lista. Así que gracias hermanos, que Dios los bendiga y coloquemos el Evangelio, hablemos de Cristo, mandemos esos videos a todos nuestros seres queridos, a aquellos que queremos que se conviertan y estaremos así extendiendo la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.